Primera de Pedro 1, del 17 al 23, nuestra lectura de nuestra liturgia. Básicamente, hermanos, la Escritura es historia de salvación. ¿Y qué queremos decir con eso? Desde la caída del ser humano, Dios decidió salvar a un pueblo para su gloria y para su honra. Y por lo tanto, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura narra esa historia de la salvación. Esa forma en la cual Dios, mediante simbología, escritura, ejercicios, sacrificios, buscaba a su pueblo para salvarlo. Llegó un momento en la historia de la salvación que parecía, desde el punto de vista humano, que la cosa había llegado a una crisis irremediable. Y por lo tanto, en esa crisis irremediable, Dios decide destruir a toda la humanidad con un diluvio. Y en medio de ese mandato de Dios, Dios en su gracia escoge a Noé y su familia, porque Dios es un Dios de familia, para salvarlos de esa inundación en una forma bastante alocada para aquellos que los rodeaban. Una historia que usted conoce muy bien, muy bien. Esa historia de la salvación recorre gran parte de la historia del Oriente Medio y está centralizada en lo que Dios hace a través de su pueblo, desde Adán, Noé, Abraham, Israel y la persona de Cristo Jesús. Toda persona que no se encausa, que no se encarrila, que no entra en el carril de la historia de la salvación, no es salvo. Punto. Y ese es el mensaje de la Biblia. Un mensaje que no le agrada a la gente que está alrededor nuestro y mucho menos en el siglo XXI. Pero esa es la única verdad. Por eso estos domingos recordamos la resurrección de Cristo. Porque para hacer reclamos a base de un documento que usted tiene ahí y yo tengo aquí, de esa índole, tiene que haber un evento que confirme. Un evento espectacular, como hablé la semana pasada, que confirme la historia de la salvación. Y a Pedro no se le olvida eso. Oramos. Señor, tú que eres bueno, muy bueno. Yo te pido en esta mañana misericordia, indulgencia para exponer tu palabra. Perdónanos porque hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz. Y que tú llegues al corazón de aquellos que están perdidos, que sean almas de salvación, y los traigas a los pies de Cristo, para que comprendan que solamente en ti hay vida eterna y regocijo para toda la eternidad. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pedro dice en el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ok, mire qué interesante. Pedro dice, vamos a ponerlo en mis palabras. Si usted tiene el valor de invocar a Dios Padre, invocar a Dios,
Escuche bien. Aquel que va a juzgar, escuche, sin ninguna inclinación y sin ningún prejuicio. Va a juzgar según su condición y según su corazón, porque como muy bien dice, por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, incluyéndome a mí, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mire qué interesante. Usted sabe que los Estados Unidos es conocido por un país de demandas. La gente le encanta demandar allá. Usted está en una tienda y se vuela la uña de un dedito y demanda. Y se resbala en algún sitio y demanda. Y lo interesante de las demandas es que muchas de ellas son frívolas. Es búsqueda de dinero. Pero se atreven a moverse a los tribunales, volver los tribunales un circo en la búsqueda de ese dinero. O sea, los hombres y las mujeres tienen la capacidad de acercarse a los tribunales, perjurar cuantas veces tengan que hacerlo para obtener dinero, beneficios y lo que sea. Por eso en la Confesión de Fe de Westminster es claro el capítulo de los juramentos. Que usted no jure delante de Dios en vano, que usted no jure delante de los hombres en vano, que usted lleve cursos de cualquier cosa en forma mentirosa, porque usted lo que demuestra es que su carácter no tiene ningún valor de ninguna clase. Pero como los hombres no pueden mirar el corazón, tienen que juzgar por fuera, usted aprovecha eso. Entonces Pedro nos dice, si usted tiene el valor de invocar a Dios, sabiendo que Dios no va a hacer acepción de personas, sabiendo que Dios conoce tu corazón, añade, juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, que seamos hombres y mujeres que limpios. Cuando nos acercamos a nuestro Dios, y usted dirá, pastor, pero que somos pecadores, es que en el momento que usted reconoce que usted es un pecador inmundo, usted está invocando la limpieza de Cristo. Si usted se acerca a su Dios pidiendo justicia por algo, es mejor que usted tenga la razón. Y usted sabe cuando usted tiene la razón y no la tiene. No me mienta. Porque si usted lo sabe, Dios lo sabe mejor que usted. Entonces, en la historia de la salvación, Dios está recogiendo a un pueblo de gran pureza, porque en el caminar en santidad, reclama a Dios y levanta sus brazos y su voz al Dios verdadero. Señor, aquí estoy. Tú sabes mi vida. ¿Sabe? Yo conocí a un joyero que reclamaba ser cristiano. Es uno de los ladrones más grandes que he conocido. Tenía una costumbre interesante en la cual yo caí también. Según él, era relojero también. Pues la gente le llevaba relojes a arreglar. Con él aprendí que hay que estar detrás de los relojeros. Y yo todo el tiempo le estaba reclamando mi reloj. Era un reloj cucú que traje de Suiza cuando fui a estudiar a Europa. Y para mí era muy preciado, porque lo compré en la pobreza. Pero cuando yo fui a estudiar allá, tengo que admitir que pasé hambre. Pero ese cucú me llamó mucho la atención y dije, pues voy a pasar hambre hoy y voy a comprar este cucú. Pero se me dañó y se lo di. Y a cada rato le reclamaba el reloj. Sí, estoy en eso, pero entonces añadía, escuche, añadía regularmente mi pedido
con una visión que tuvo, con que Dios le habló, como si eso me intimidara a mí. A mí no me conocía muy bien a mí. Un día fui al lugar de su joyería, no voy a decir dónde. Está lejos, así que nadie va a caer. Y estaba él sacando todos los relojes que tenía guardados allí, que la gente le había llevado. Había relojes de 2 años, 3 años, había errado, bueno, imagínense. Y yo le reclamé mi reloj. Y como un buen estúpido, él me dice, mira, todavía no le he tocado, debí quitarle el reloj. Pero no lo hice. No lo quise abochornar. Perdí mi reloj. Pero él es un ladrón. Esa gente se atreve a orarle al Dios verdadero. Eso es lo que habla Pedro aquí. Invocan a Dios. Y sus vidas son peor que los impíos. Porque yo he ido a relojeros impíos, que no conocen a Dios, y me entregan el reloj a tiempo y en buenas condiciones. Eso es lo que quiere decir Pedro. Dios conoce tu corazón. Ve a Él en humildad y haz las cosas correctas, dice Pedro. Mire lo que dice el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Y es interesante este versículo, porque tiene un contenido doctrinal increíble, hermano. Número 1, caramba, piensa. Vamos a ponerlo en mis palabras. De ver si quiero una Biblia en mis palabras. Yo creo que nadie la va a comprar, pero vamos a poner en mis palabras. Sabiendo que ibas al infierno, a la condenación eterna. Entiende que ibas a la condenación eterna y Dios en su misericordia te rescató de esa forma de vida que heredaste de tus padres. Porque naciste pecador, pecadora, enemiga de Dios, dice el apóstol Pablo también. Oye, fuiste rescatado de ahí. Piensa dónde ibas. Escuche. Y entonces añade 2 metales preciosos que a mí me sorprendió cuando estudié el texto. No con cosas corruptibles como oro y plata. Oiga, el oro y la plata que le gusta tanto a la gente. El oro, la plata, a mí también. Y coleccionan monedas de plata, monedas de oro. Algunos tienen relojes de oro completos, hasta el mecanismo es de oro. Precios de relojes que yo me quedo sorprendido, valen más que mi casa. Y Pedro le llama a eso, ¿qué? Cosas corruptibles. La salvación y la historia de la salvación vale más que el oro, la plata y lo que tú pienses. De ahí fuiste rescatado. De todo lo que tiene el hombre y la mujer en su corazón, de deseos corruptibles, de pecados, de lo que ellos valorizan, mansiones, yates, oro, plata, acciones en la bolsa de valores. El que tenga no hay problema. Como si eso fuera la vida para ellos. Pero para Pedro dice, mire, todas esas cosas corruptibles, como decía Cristo, no hagas tesoros en la tierra, donde lo corruptible lo va a destruir. Haz tesoros en el cielo. Y añade, sino que fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y cuál fue el precio en esa historia de la salvación? Desde Adán, desde Noé, Set, hermano, de Abraham, de Moisés, Israel. ¿Cuál fue el precio? ¿Qué fue lo que Dios decidió? ¿Sabe lo que Dios decidió? Bajar a buscarlo a usted y a mí. Inclinarse, como dicen los salmistas, y escuchar.
y hacerse hombre y morir como un criminal y ser perseguido, abofeteado, asesinado para derramar su sangre preciosa para que usted y yo no fuéramos al infierno y a la condenación eterna, que es lo que decía el versículo 17. Por eso, si te atreves a acercarte a Dios, dice Pedro, ten presente todas estas cosas. ¿Y cuál fue el precio? Añade, este cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya estaba predestinado, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para salvarnos a nosotros. Ya Dios en su gran plan y su providencia que administra el decreto, en el pacto de redención, se había llegado al acuerdo en la Trinidad que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, bajara a tomar forma humana para caminar entre nosotros y ver nuestros pecados, al Dios santo que no peca, al Dios que repudia el pecado, camina entre nosotros y ve nuestros corazones, nuestra podredumbre, nuestro rechazo, nuestras hipocresías, nuestras mentiras, nuestra falta de compromiso, nuestras faltas contra nuestras esposas, nuestra falta contra nuestros esposos, la desobediencia de nuestros hijos, para ver todo eso y soportarlo, para que usted y yo tuviéramos el cielo. Ahora, yo quiero que usted haga filosofía conmigo ahora. Escuche, porque esto es muy importante, lo que viene ahora es muy importante. Yo creo que es lo más importante, el clímax del sermón. Escuche bien. Yo le acabo de narrar una historia. Y entonces los he puesto a ustedes, y a mí, porque yo soy igual que ustedes, lo que decimos en Puerto Rico en la picota. ¿Verdad que sí? Y entonces usted nos habla de que tenemos que ser salvos. Y de una salvación, y una historia de la salvación. ¿Y por qué yo tengo que creer eso? ¿Por qué yo tengo que creer que yo soy enemigo de Dios? ¿Por qué yo tengo que creer que cuando le hablo a Dios tengo que estar en la condición que usted me dice? Y si yo estoy narrándole aquí una historia de una religión y usted se va posiblemente al templo de los Bahá'í y le cuentan otra, va a ser mejor que esta, yo se lo voy a asegurar. Va a ser mejor que esta, porque allí todo el mundo es paz y armonía, y aunque el mundo se esté cayendo y Putin esté arrancando cabeza, todo es paz, todo es armonía. Y posiblemente va a otro culto y le dicen, ¿y por qué no puede ser esa, pastor? La de los Bahá'í. Piense, hermano, porque usted está encerrado aquí y es miembro de aquí. Pero un día usted puede decir, mira, es que eso es lo que dicen ahí, pero acá me dijeron otra cosa y me suena mejor. Ay, me da una paz tremenda y no tengo que ver las pastillitas esas que yo me bebo. Soy feliz. Medite, hermano. Ahí hay un problemita. Porque todo eso que yo le acabo de decir y el análisis que yo acabo de hacer negativo puede ser verdad si no fuera por el próximo versículo. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y aquí hay un problemita, bien pequeñito. Jesucristo venció la muerte. Ese es el problema. Y cuando usted puede ir al templo Bahá'í o el templo budista, que yo no iría en estos tiempos, o el que fuera, sus fundadores de religión no tienen historia de salvación, no tienen nada y todos sus fundadores están muertos. Y es religión de muertos. Y acá le hablamos de la vida, porque Jesucristo venció la muerte. Pero vamos a complicar la cosa. Oye, pastor, y si también lo de la resurrección es un cuento también. ¿Usted no ha pensado eso? Le voy a decir algo, hermano. En las narrativas
Escuche, en las narrativas religiosas, cuando son falsas, tienen muchas contradicciones y cosas que no engranan. Si usted lee la historia del mormonismo, no engrana para nada. Para nada. Ellos se organizaron, ¿verdad? Y entonces los historiadores le han caído arriba y lo han hecho pedazos. Y así ocurre en todas las religiones. Las historias no engranan. Cuando usted ve musulmanes casándose con niñas de 9 años y 10 años, la pedofilia que está muy presente, principalmente en Afganistán, en Gaza, y puedo seguir la lista. ¿Usted sabe por qué? Porque el llamado profeta tuvo una esposa de 9 años y que la conoció a los 10 años. Le dio un añito. Y ese es su modelo. Y entonces no engrana con los conceptos de la santidad que ellos predican. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la narrativa de la resurrección de Cristo? ¿Se acuerda el sermón de la resurrección? El problema de la narrativa de la resurrección de Cristo es que solamente un loco se le ocurre decir que Cristo resucitó de entre los muertos. Pero aún más, solamente gente demente en cantidades se atreven a decir que vieron a Cristo resucitado y morir por Él. Y decir que sí, lo vimos resucitado y estamos dispuestos a morir. ¿Quién muere por una mentira, hermano? Que sabe que es una mentira. ¿Quién? Es el alcornoque que muere por una mentira que sabe que es una mentira. Por eso Pedro reclama y dice, escucha bien, reclama y dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Por qué? Porque si Cristo venció la muerte, tenemos una fe verdadera y una esperanza verdadera. ¿Qué significa esperanza? Esperar. Tenemos la esperanza de que hemos sido salvos. Tenemos la esperanza que estamos en el camino de Dios. Estamos en la iglesia de Dios. Estamos en la historia de la salvación, encarrilados en la historia de la salvación. Y tenemos la esperanza del que venció la muerte, regresa. Porque los muertos no regresan. Todos aquellos que se meten en mesas de espiritismo, todo eso es mentira. Los muertos no regresan. Los que regresan son los vivos. Y un día, esa esperanza que habla aquí Pedro será realidad. Jesucristo volverá al planeta Tierra. Añade, por lo tanto, exhorta a Pedro. Mire cómo exhorta a Pedro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Esta es la verdad. Cristo resucitado es la verdad, está diciendo Pedro. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente. ¿Qué dejó Cristo? El Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios mora en nuestras vidas y nosotros nos amamos no falsamente, dice Pedro, vamos a ponerlo en mis palabras, no falsamente, verdaderamente, porque si usted no ama a su hermano, dice Juan, usted no ama a Dios, dice Juan, amando de corazón puro, añade el apóstol Pedro. Pero, pastor, muy bien, todo eso es verdad, pero lo que nosotros tenemos ya, esa salvación que usted nos habla, nunca la vamos a perder. Siempre estará con nosotros. Miren lo que dice Pedro. Yo le creo a Pedro. ¿Oyó? Siendo renacido, hemos vuelto a nacer. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Hemos renacido en simiente incorruptible gracias a la palabra de Dios por el Espíritu de Dios. No a la iglesia presbiteriana, no al pastor. El Espíritu de Dios por la palabra renace en nosotros ese tesoro incorruptible que nadie lo puede corromper por la palabra eterna que no se equivoca. Esta que tenemos frente, esta que nos narra la historia de la salvación. Pregúntate, hermano, desde Génesis a Apocalipsis, si estás en el carril de la historia de la salvación. Y piensa solamente una cosa. Señor, yo lo creo. Lo creo porque la tumba está vacía. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, deposites esta palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermanos. Estamos en meditación.